En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022, contemplamos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Y sí, hermanos, hoy nuestra iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Es por eso que hoy dejamos de lado esta consecución del Evangelio de Lucas para escuchar la liturgia que nos propone este hermoso texto de San Juan, en el que se ve el celo de Jesús por el templo. El actual debe ser considerado como casa de Dios. Y hermanos, celebramos hoy día la dedicación de la Basílica de San Juan porque es la madre de todas las basílicas. Como vuelvo a repetir, basílica significa casa de Dios. Esta fue creada antes de la basílica de la que está actualmente en Roma, y es la primera donde los discípulos se postraban en ese momento en hacer culto, porque anteriormente vivían pues perseguidos, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de entender que lo que hace una iglesia para ser realmente una iglesia no es la forma, ni las piedras, ni los arcos, ni los altares, ni las estatuas, hermanos. Pues una iglesia es porque en ella se reúne el pueblo creyente para escuchar la palabra, para escuchar lo que Dios nos quiere decir, para compartir el pan de la Eucaristía. Es un lugar donde nos podemos ir para alabarlo en silencio, en el momento de la hora del Santísimo, y darle gracias. Es para darle gracias por todas las cosas que hace y por habernos entregado a su Hijo amado Jesús. Es para sentir en toda su riqueza, hermanos, la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el acudir a la iglesia, más allá de lo que podamos ver, lo hermoso de las edificaciones, es la verdadera riqueza de encontrar en Él, de compartir en comunidad y de estar en comunión con Él. Y definitivamente, sin ella, hermanos, una iglesia, cualquier iglesia, no va a ser pues más que un montón de piedras, solamente piedras, y que son más o menos bonitas, si es que no hay esa parte fundamental. Amén. Y dependiendo de su antigüedad y belleza, podrá ser quizás una especie de enorme, de museo enorme y bonito, pero nada más, hermanos, nada más. Llegará a ser un cascarón sin nada por dentro. Y eso definitivamente tú y yo no queremos. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo muestra pues hoy en el Evangelio ese celo profundo, porque hoy Jesús lo vemos no un hombre misericordioso, no un hombre pasivo. Hoy día lo vemos que saca el látigo y empieza a desmoronar todo, a tirar el dinero, a tirar todas esas cosas. Y muestra ese celo profundo por la casa de Dios. Y de alguna manera se nos invita, hermanos, para que nosotros amemos y cuidemos la casa de Dios. Ese templo parroquial donde vivimos la Eucaristía todos los domingos o todas las veces que vayamos a misa, donde nos encontramos en asamblea litúrgica con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestra comunidad, con el barrio. Amén. Por eso es que Jesús se dolió porque el templo de Jerusalén se había convertido en una plaza de mercado, en un mundo de negocio, de venta de animales, de cambio de moneda extranjera por moneda nacional, donde se había confundido básicamente esa ofrenda que le hacían a la iglesia se había convertido en un negocio. Hermanos, en la actualidad se han venido desarrollando dos ideas que no parecen ser las mejores, por ejemplo, en cuanto a la actitud de algunos padres de familia con respecto a los niños. Por ejemplo, cuando nos tratamos de iglesia, hermanos, por un lado vemos en aquellos que con tal de no molestar a los demás, o quizás por la comodidad que ellos tienen, se sienten muchas veces excusados de no ir a misa. Yo no voy a misa porque mi hijo es inquieto, hace bulla y preferible por no fastidiar, no voy a misa. O en otros casos los dejan con alguno de los familiares. Dice, mejor lo he dejado a mi hijito porque me he venido solo porque es inquieto. O, o si no, ve tú primero, le dice al esposo, no, anda tú, después yo voy, tú vienes ya, después yo voy en otro horario. De manera que el niño, de alguna u otra manera, va conociendo sin conocer la casa de Dios, hermanos.
Y para él ese templo será un lugar extraño, no será un lugar íntimo. Amén. Ese es por un lado. Y por otro lado tenemos lo opuesto ya, que deja que yo voy a misa, pero dejo que los niños corran, jueguen, suban las bancas, griten, en fin, hermanos, que hagan lo que se les dé la gana. Eso de alguna u otra manera hace que el niño también pierda el respeto totalmente por la casa de Dios. Hermanos, creo firmemente que lo más normal es asistir a misa en familia, y estoy convencido que así debe ser. Los papás no solo ponen atención, sino que van instruyendo a los niños en lo que significa el domingo. Eso nos corresponde a ti y a mí como padres de familia, decirle que el domingo, la misa, que estar ahí es una casa de Dios y es un lugar de respeto en el que no se puede hacer lo que uno quiera, no se puede estar jugando, no se puede estar saltando, no se puede estar gritando. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, instruirnos nosotros mismos para ir todos en familia, porque la casa de Dios merece respeto. Y para ayudarse, hermanos, quizás se pueden valer de libritos para colorear tranquilitos ahí, pequeños misalitos, ¿no? Como se llama eso para niños, en los que les puede enseñar a seguir la misa. Entonces, habrá ocasiones quizás, es cierto, habrá ocasiones en que será necesario sacarlos del templo cuando hacen algunos berrinches mientras se calma para evitar que los demás se distraigan. Sabemos, hermanos, que los niños son inquietos, eso es cierto. No los vamos a poder también tenerlos ahí sentados, es cierto que son inquietos, pero también sabemos que aprender con el ejemplo y repitiendo en cada momento que la casa es casa de Dios y merece respeto, pues de seguro que lo conseguiremos. Hermanos, hagamos que nuestros hijos entiendan que el templo es la casa de nuestro Dios, es nuestra propia casa, es casa de oración. Amén. Pero hermanos, Jesús nos invita a no quedarnos no solamente en el templo material, sino que lo más importante es adorarlo en espíritu y en verdad. Desde la propia vida, hermanos, nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo es casa, es alma, es espíritu de Dios. Ese es el mayor homenaje que le podemos hacer a Dios, hermanos, al margen de un templo con muros materiales, sino con la vida llevada, con la vida ejemplarmente vivida, con el testimonio del día a día. Amén. Por eso es que tenemos que entender que el templo vivo es Jesús mismo, hermanos, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de Dios, y por tanto, por ser morada de Dios, esa morada de Dios, nuestro cuerpo, no debemos de mancillarla, hermanos, no debemos de hacerla daño, no debemos de humillar ni de dañar, porque nuestro cuerpo participa de dignidad de toda nuestra vida, como hijos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, escúchalo bien. Cuando pienses o conozcas a alguien que va a vender su cuerpo, dile, por ejemplo, ¿por qué te estás prostituyendo? Porque es tu casa de Dios. ¿Por qué enfermas tu mente viendo quizás pornografía? ¿Por qué te dejas llevar por la lujuria? Porque son casas de Dios. Cuando alguien daña su cuerpo, hermanos, por el alcoholismo, por la droga, dile que tu cuerpo es casa de Dios y no la debes de intoxicar, tu organismo alcoholizándote o drogándote. Inclusive cuando veas a personas que se están tatuando la piel, dile que estás mancillando el cuerpo, la casa de Dios. Y en fin, hermanos, entre tantas cosas que podemos estar dañando a nuestro cuerpo, digamos que ese cuerpo es casa de Dios. Amén. Inclusive cuando te hagas una cirugía estética sin necesidad, ojo, sin necesidad. Hay otros que se hacen la cirugía estética porque, ha dañado parte interior. Entonces, cuando te haces esa cirugía estética sin necesidad, no estás aceptando el paso del tiempo de tu cuerpo, que es casa de Dios. Cuando mutilas tu cuerpo por una cirugía que busca quizás cerrarte a la vida, aferrarte al mundo, te vas a dar cuenta que es casa de Dios y que la estás mancillando. Cuando te hagas una cirugía de no querer dar vida a los demás, de no querer tener más hijos, haciéndote un ligamiento de trompas, haciéndote la vasectomía, yo te hago la pregunta, si tu mano no quiere robar, ¿la educas para que no robe o mutilas tu mano? Si tu cuerpo no quiere tener más hijos, ¿educas a tu cuerpo para que no tenga más hijos
o mutilas tu sistema reproductor dañándotelo. Reflexiona, hermano. Mira las consecuencias de cómo hay que adorar a Cristo en el cuerpo de la propia vida, porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor nos acompaña a valorar nuestra vida y no a desdecir ni renegar nuestro cuerpo, que es casa de Dios. Aceptarla como Él nos dio, porque es casa de Dios. Amén. Entonces, hermanos, deberíamos hacer el esfuerzo siempre, siempre necesario y nunca acabado ni definitivo de construir la fraternidad que levanta esa verdadera iglesia, hermanos. Cuando existe la comunidad, cuando los hermanos y hermanas se reúnen y acogen a todos, cuando se hacen testigos del amor de Dios que no excluye absolutamente a nadie, entonces vemos levantarse los muros y paredes de la verdadera iglesia de Dios. Amén. Y eso, hermanos, tenemos que practicarlo en nuestra comunidad. En ese momento, hermanos, descubrimos que la verdadera belleza, la increíble belleza capaz de romper los odios, capaz de romper la violencia y de unir a las personas con lazos de amor, con lazos de cariño, de fraternidad. Cuando veamos eso, verdaderamente entenderemos que estamos formando parte de la iglesia de Dios, de la casa de Dios. Porque, hermanos, las personas son las piedras vivas que van formando esa iglesia de Jesús. Y luego esas personas necesitarán un lugar donde reunirse y levantarán una iglesia. Querrán que sea en la medida de sus posibilidades, un edificio bello y hermoso, porque lo normal es que ese edificio exprese lo que es la comunidad. Primero construyamos nuestra iglesia en nuestro corazón y cuidemos nuestro cuerpo, porque es casa de Dios. Y después levantemos nuestra parroquia donde estemos y construyámosla bonita para que sea el verdadero reflejo de lo que es la comunidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.